Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Hoy estaremos en este versículo número 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. El contexto que tenemos, hemos leído el capítulo 5 y el apóstol Pablo nos ha hablado acerca de los resultados de la justificación, ¿sí? Ahora, a partir del capítulo de este capítulo, a partir del versículo 12, el apóstol Pablo comenzará con un tema que tiene que ver con el pecado y después hará una comparación de Adán, que nos trajo el pecado, y de Jesucristo, que nos trae la justificación, ¿sí? Entonces, Romanos capítulo 5, versículo 12, hoy sí vamos a estar moviéndonos a lo largo de algunos pasajes. Entonces yo les recomiendo que si tienen algún papelito o algo para que separen Romanos y vayamos a otros textos y después y tengan Romanos pues listo ahí para estar viendo varios puntos, ¿sí? Ya tenemos todos Romanos capítulo 5, 12. Bien, dice este texto: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí? Y tenemos entonces en este texto, que sería la introducción de lo que el apóstol Pablo va a estar hablando, pero quiero tomarme el tiempo necesario para ir explicando este versículo, porque vamos a encontrar varios puntos, varias referencias que el apóstol Pablo está haciendo. Y vamos a ver este versículo bajo tres líneas de razonamiento o bajo tres líneas de argumento. El primero sería: el pecado entró en el mundo por un hombre. La primera afirmación que está haciendo el apóstol Pablo aquí en este texto es que el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sí? ¿Qué hombre? Bueno, nos va a decir, este hombre es Adán. Número 2, por el pecado entró la muerte al mundo. Es decir, primer razonamiento, el pecado entró en el mundo por un hombre. Ya una vez que está el pecado, entonces después por el pecado entró la muerte al mundo. Y número 3, la muerte pasó a todos los hombres porque todos los hombres pecaron, ¿sí? Tenemos estas tres líneas entonces de reflexión. El pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado entró la muerte al mundo, y la muerte pasó a todos los hombres porque todos los hombres pecaron, ¿sí? El tema que vamos a tener para hoy se va a titular: el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sí? Y bueno, el apóstol Pablo nos estará entonces mostrando a través de este texto tres cosas muy importantes. Primero, nos va a mostrar el apóstol Pablo la causa del por qué entró el pecado al mundo, número 1. Número 2, nos va a mostrar qué es el pecado que entró al mundo. Y número 3, nos va a mostrar qué sucede una vez que el pecado entró en el mundo, ¿sí? Bueno, vamos a leer nuevamente este texto. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sí? Ok, vamos a tener algunas consideraciones para ir entendiendo este pasaje Romanos 5:12. La primera consideración es que vean que dice que el pecado entró por un hombre, ¿sí? Vean que el apóstol Pablo o la Biblia dicen que el pecado entró al mundo por un hombre. No entró por un animal, no entró por un ángel, no entró por un demonio, entró por un hombre. Primer punto. Segundo, nos habla de que el pecado entró. Ahora, normalmente la palabra que se usa en el léxico griego para pecado es el término hamartía, que significa errar en el blanco. Hamartía, cuando se habla de errar en el blanco, los griegos entendían el errar, el fallar. Entonces esto se toma como el pecar, hacer algo que no se tenía que hacer. Pero hamartía nos habla de una acción, ¿sí? Sin embargo, en la estructura griega que tiene este texto,
En el original no dice, cuando se refiere al pecado, no dice hamartía, sino que le antepone la partícula he o la partícula g, y en el original griego dice hamartía. Esto es necesario que lo podamos entender, que lo podamos comprender, porque cuando se dice en la gramática griega hamartía, nos está hablando de el pecado, ¿sí? Y nos está hablando del pecado no como una acción, no como un acto pecaminoso, sino como el pecado, es decir, como un principio de acciones, como una fuente de acciones o como un poder hostil que se está generando y que produce ya después pues toda la gama de pecados que puede cometer una persona. Entonces, en este texto, cuando se está refiriendo a el pecado, recuerden, no se está refiriendo a el pecado es que Adán tomó del fruto, desobedeció. No, va más allá, sino es algo interno. ¿Qué es lo que provocó que Adán cometiera esa desobediencia? ¿Qué es lo que Adán hizo? Y entonces hamartía, el pecado, es un principio de acciones, es un poder hostil, o sea, nos habla de algo que ya se está generando en el interior y que ya por sí solo comienza a ser hostil, a ser enemigo precisamente de Dios, ¿sí? Otra consideración que tenemos es que el pecado entró. El texto dice que el pecado entró, ¿sí? Se usa un término griego que significa venir adentro, introducirse. Entonces, vean esto, literalmente en la creación de Dios, en el mundo de Dios no había pecado y el pecado entró al mundo. Esto significa que si entró al mundo es porque no se encontraba en el mundo. Sin embargo, ya existía el pecado y ahorita les voy a demostrar esto, ¿sí? Es decir, en algún momento de la historia el pecado entró al mundo, no existía en el mundo, pero ya existía pecado fuera del mundo. Vamos a ver más adelante dónde ya existía este pecado, ¿sí? Y número 4, dice que el pecado entró al mundo. Aquí el apóstol Pablo utiliza el término, para referirse a mundo, el término cosmos, de donde viene cosmética. Y esta palabra cosmos es muy interesante y muy importante que la vayamos entendiendo. Cuando dice entró al cosmos, entró al mundo, se está refiriendo por mundo, se entiende en este término cosmos, se entiende a toda la armonía, a toda la decoración, a todo lo que Dios había establecido. Entonces cosmos viene a ser aquello que ha sido divinamente establecido, divinamente ordenado, ¿sí? Entonces, el punto es este. El pecado entró en el mundo por un hombre, lo podríamos ir parafraseando de esta forma. Un poder hostil o rebelde a Dios se introdujo en lo divinamente dispuesto, es decir, en el orden que Dios tenía en su creación. Un poder de pronto se introduce a lo divinamente dispuesto, establecido y ordenado a través por Dios, a través de un hombre. O sea, un hombre es el que, entonces dice el apóstol Pablo, cambia la historia o registra la historia del hombre, que es un hombre quien pues se pone contra Dios y contra todo el orden que Dios había establecido en su mundo, ¿sí? Muy bien, pongan entonces el separador ahí en Romanos 5:12 y vamos a la primera cita para ir entendiendo esto. Vamos a Génesis capítulo 1 versículo 31, ¿sí? Vamos a Génesis 1:31 para ir viendo algunos de estos aspectos muy interesantes que nos va a estar presentando el apóstol Pablo, ¿sí? Génesis 1:31 es el primer libro de la Biblia. Con este libro no creo que vayan a tener dificultad. Primer libro de la Biblia, primer capítulo, en el versículo 31, ¿sí? Si ya lo tienen, ok, para que todos podamos leer todos estos textos. Vean, miren, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Es decir, se está refiriendo a toda la creación que ya Dios había hecho. Dios ve todo lo que había hecho y he aquí era bueno en gran manera, ¿sí? Tenemos aquí la culminación de la creación de Dios, ¿sí? Tenemos una creación divinamente dispuesta, tenemos un cosmos, ¿sí? ¿Sí me van siguiendo en este punto? Divinamente dispuesto, todo debidamente ordenado. No había nada malo ahí, porque dice, era bueno en gran manera, no había nada malo.
una creación, un mundo en el que no había nada malo, no había pecado, ¿sí? Ahora, quiero nada más aclarar el versículo 1 y versículo 2, porque luego aquí se desata una controversia que es realmente innecesaria. Vean Génesis 1 y 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego viene un punto controversial para algunos, porque leen el versículo 2 y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Y algunos sostienen que entre el versículo 1 y el versículo 2 existen millones de años, que entre el versículo 1 y versículo 2, es decir, el versículo 1 nos habla de la creación original de Dios, versículo 2 nos habla de la restauración de la creación de Dios, porque Dios no podría hacer nada que esté desordenado y vacío. Y algunos dicen, aquí entre el versículo 1 y versículo 2 tenemos a Satanás que viene, el pecado destruye, etcétera, y Dios tiene que restaurar su creación original, ¿sí? Y no existe tal, porque el versículo 31 nos dice que Dios ve su creación y todo era bueno en gran manera. ¿Sí? Si hubiese existido el pecado, si hubiese existido el mal, Dios no hubiera dicho que era bueno en gran manera. Entonces, los términos tierra desordenada y vacía, en su acepción original hebrea, realmente significan que la tierra no estaba apropiada para la habitación humana todavía, y nos habla de una creación que estaba en progreso, ¿sí? Dios estaba preparando la habitación del hombre, y ya posteriormente, cuando ya estaba lista, crea después al hombre. Entonces, nada más para aclarar ese punto, ¿sí? Génesis 1:31 dice que todo era bueno en gran manera, entonces todo estaba bien, todo tenía la bendición de Dios, ¿sí? Ahora vean Génesis 2:15, ¿sí? Siguiendo este contexto, todo era bueno. El cosmos de Dios estaba debidamente establecido, no había pecado, no había maldad. Vean Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, ¿sí? Es decir, Dios pone al hombre en un lugar donde Dios dijo esto es bueno en gran manera. Dios pone al hombre en un lugar donde no hay maldad, donde no hay pecado. Hasta ese momento no hay maldad, no hay pecado, ahí lo pone. Ahora vean Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios, es decir, estableció un orden, dispone de un orden. Esto bien podría ser un cosmos. Recuerden, la palabra cosmos habla de orden, de disposición, etcétera. Entonces manda Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, ¿sí? Ahí está, Dios establece un orden, todo está bien. Hay una orden que Dios les está dando, no pueden comer de este tipo de fruto, el día que coman van a morir, ¿sí? Pero resulta que en el mundo de Dios, en el cosmos de Dios, donde todo era bueno en gran manera, donde todo había bien, donde no había pecado, donde no había maldad, un día sucede, vamos a Génesis capítulo 3 versículo 1, un día sucede ahí, estando en ese lugar de bendición, en ese lugar que estaba bien, ese lugar con la ausencia totalmente de la maldad, del pecado, pero resulta que un día, dice versículo 1 de capítulo 3 de Génesis, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, o sea, dentro del relato bíblico, donde todo está bien, resulta que hay una serpiente que se mete ahí y comienza a dialogar con la mujer y le pregunta a la mujer, le dice, oye, ¿con que Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer, que sabemos que es Eva, le responde a la serpiente y le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni le tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no se van a morir, o sea, sí pueden tomar de ese fruto, es decir, pueden desobedecer a Dios y no van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿sí? Ahora, aquí muy importante,
la serpiente les dice, ustedes van a ser como Dios. Dice, el día que coman serán como Dios, ¿sí? Ahora, aquí debemos de tener estas consideraciones. El primer punto es que Adán y Eva sabían que Dios era su creador, ¿sí? ¿Y cómo sabían que era su creador? Porque eran los únicos habitantes de la tierra. Tenían a los animales, o sea, ellos sabían todo esto es creación de Dios. Nosotros somos también creación de Dios, ¿sí? Ellos eran parte de la creación de Dios y ellos sabían que ellos habían sido formados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, si ellos eran parte de la creación de Dios y fueron formados a la imagen y semejanza de Dios, el hecho de ser como Dios pues no les resultaba necesario, o sea, no necesitaban ser como Dios porque habían sido formados a la imagen y semejanza de Dios. O sea, ¿qué extra les está ofreciendo la serpiente? ¿Sí? Ok, ahora, entonces esto significa que ellos no necesitaban el ser como Dios, y entonces este ser como Dios, esta aspiración de ser como Dios, realmente aquí ya nos está hablando de una rebelación contra Dios o de oponerse a Dios. O sea, ya en el corazón entonces de ellos estaba el punto de decir, vamos a quitar a Dios y nos vamos a colocar nosotros. Ya comienza entonces este punto de decir, a un lado Dios, ya la adversidad contra Dios, ¿sí? Ahora, vean el relato de Génesis 3:1 al versículo 4, no pierdan de vista lo siguiente. Versículo 1, la serpiente. Versículo 2, respondió la serpiente. Versículo 4, la serpiente dijo, ¿sí? En el relato, vean qué sutil es Satanás. En el relato de Génesis, como libro histórico, vean cómo el autor dice la serpiente. Él no se percata, sí registra las palabras que dice la serpiente, pero él no se percata de lo que hay detrás de la serpiente. Sin embargo, es hasta Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 20:2 que se nos dice o que se nos revela que esa serpiente se trata de Satanás. Se los leo para que no se muevan de ahí. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Apocalipsis 20:2 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Entonces, en este relato que tenemos, donde se aparece la serpiente, resulta que entonces Satanás usa a este animal como agente para hacer toda esta tentación, todo este diálogo que tiene con Eva. Es Satanás quien está ahí. Entonces, en el huerto del Edén, ahí está Satanás, ¿sí? Ahora quiero que vayan viendo este punto. Resulta entonces que en algún momento ahí se encuentra ya Satanás en el mundo de Dios. Pero como les dije, si el pecado entró al mundo, si dice el apóstol Pablo que el pecado entró al mundo, es porque el pecado no estaba en el mundo, pero ya existía el pecado. Entonces, si Satanás está en la tierra, significa que ese ángel, que ese Lucifer, pasó de ser ese querubín a ser ya Satanás, a ser el diablo. Y esto significa entonces que necesariamente sucedió antes y en otro lugar, no fue en la tierra. ¿Dónde fue? Vamos a Isaías 14:12, por favor. Y nos vamos a trasladar por un momento antes del huerto del Edén. Entonces nos trasladamos hasta el cielo. Nos vamos de la tierra y nos vamos al cielo, y resulta que en el cielo, antes de esta escena de Génesis 3, se va a estar dando esto que vamos a estar leyendo, ¿sí? Resulta entonces que Lucifer era un querubín que tenía acceso a la presencia de Dios, un querubín que fue creado hermoso, perfecto, fuiste el día de tu creación, etcétera. O sea, un querubín al que Dios lo bendijo con muchos talentos, con muchas habilidades, ¿sí? Y que esas habilidades, esos talentos, pues llenaron de orgullo a este ser celestial. Se le subió hasta la cabeza al grado que después él quería destronar al mismo Dios que lo había creado. Ahora, Isaías 14:12, ¿ya lo tenemos? Vean, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora, vean lo que había en el corazón de este querubín, en el corazón de este ser celestial que Dios había creado. Tú que decías en tu corazón, vean, en su corazón se produjo esto.
Y él decía en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Sí? Vean, subiré, levantaré, me sentaré. O sea, ya lo que tenía este ser celestial era: voy a destronar a Dios, voy a tomar el lugar de Dios. Vean Isaías 14:14. Sobre las alturas de las nubes subiré, y vean, dice: seré semejante al Altísimo. Vean, es muy importante. El primero que dijo: voy a ser como Dios o voy a ser Dios, fue este ser celestial que después se le conoce como Satanás, como el diablo, como el chamuco, como le quieran llamar, el adversario de Dios, ¿sí? Él fue el primero que dijo: seré como el Altísimo, ¿sí? Ahora, les leo Ezequiel 28:15 y Ezequiel 28, 28 del 15 al 17, se los leo nada más para que entiendan. Cuando se produce esto en el corazón de Lucifer, Dios lo juzga y lo envía a la tierra. Dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Vean que otro de los aspectos es que él corrompió su sabiduría, y estos puntos ahorita, porque nuevamente vamos a regresar a la escena del huerto del Edén. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿Sí? Ok, entonces, allá en el cielo, este ser celestial se le ocurre decir: voy a ser como Dios. Se le ocurre en su corazón de decir: voy a quitar a Dios, voy a ser. O sea, vean qué locura. Por eso el pecado tiene que ver con quitar a Dios, con ser enemigo de Dios. Bueno, sucede esto allá en el cielo, Dios lo juzga, lo envía a la tierra, lo expulsa directamente ya de ese privilegio que tenía de estar en su presencia, lo expulsa a la tierra. Y entonces nuevamente vamos a Génesis capítulo 3 versículo 5. Ya estando en la tierra, ¿sí?, está este ser celestial, ahora ya es el diablo, ya es Satanás. Utiliza esta serpiente, y a través de esta serpiente vean cómo Satanás induce lo siguiente. Dice Génesis 3:5: sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si se dan cuenta, lo mismo que él codició allá arriba en el cielo es lo mismo que les está ofreciendo aquí en la tierra a Adán y Eva. ¿Sí se dan cuenta de esto? Hay un texto, ahí leíamos en Ezequiel 28:17, que dice: corrompiste tu sabiduría. O sea, te quisiste hacer muy sabio, dijiste: no, así es la vida, así es como me debo de desarrollar, ¿sí? Bueno, vean cómo también Satanás les da la misma invitación, lo mismo que él quiso probar en el cielo, pero Dios lo juzgó y lo torna en esta condición que tiene. Y vean en Génesis 3:6 lo que a continuación dice. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, lo cual hasta ese momento sería normal. Bueno, los frutos eran para comer. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos. Bueno, un fruto muy delicioso, muy estético, muy bonito. Pero vean: y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, primero les está diciendo: van a ser como Dios. Y segundo, van a ser sabios, van a conocer el bien y el mal. Ellos ya conocían el bien y el mal. ¿Por qué? Porque al momento que Dios le dice a Adán: mira, de todo vas a poder comer menos de esto, ya sabían, ya tenían conocimiento del bien y del mal. Lo que no tenían era el conocimiento experimental de experimentar el bien y, bueno, sobre todo experimentar el mal. Eso no lo tenían, y Dios quería ahorrarles ese agobio de conocer el mal por propia cuenta, pero ellos ya conocían el bien y el mal. Sin embargo, vean cómo Eva ve el árbol y dice: este es codiciable para alcanzar la sabiduría.
O sea, no fue hambre, no fue un estómago vacío el que provocó que ellos comieran del fruto, fue el deseo de ser sabios. Pero ese deseo de ser sabios iba emparejado con el deseo de ser como Dios. O sea, en su corazón ellos querían ser Dios. Es decir, gramaticalmente tenemos hamartía, gramaticalmente tenemos el pecado, ese principio, esa fuente de acciones, ese poder hostil. O sea, vean cómo a partir de ahí se genera ya una hostilidad hacia Dios. No, tú ya no me vas a ordenar, Dios, no, tú estás equivocado. O sea, hay cierta hostilidad que después se traduce al acto de morder el fruto, pero inicia en el corazón de ellos. Ahora, una pregunta: ¿por qué se responsabiliza a Adán si la primera que tomó el fruto fue Eva? Porque el texto de Génesis 3:6 nos dice que ella tomó del fruto. O sea, la Biblia dice, ella, la mujer, es la que toma el fruto, la que come, le da la mordida al fruto, y luego le dice, y mira Adán, y Adán ya después también toma del fruto. ¿Por qué se responsabiliza a Adán? Y esto es muy importante que también nosotros lo entendamos. ¿Por qué se responsabiliza? Por varias razones. Primera razón, porque Romanos 5:12 así lo está presentando, ¿sí? Romanos 5:12 en adelante, vean, presenta al hombre, presenta a Adán como responsable de que el pecado entró al mundo, ¿sí? Entonces, para que a los hombres no se nos ocurra decir, por tu culpa estamos como estamos. No, es por nuestra culpa. La Biblia responsabiliza a Adán, ¿sí? Vean los textos de Romanos 5:12, 13:14, etcétera. Responsabiliza a Adán, ¿sí? Ok, primera razón, ¿sí? Pablo identifica a Adán como responsable, ¿sí? La entrada al mundo se le acredita a Adán, no a la mujer. Y quitemos ese pensamiento machista. Si en algún momento te peleas con tu esposa y dices, ya entiendo, por ti entró el pecado. No, el pecado entró, vete al espejo, entró por ti, hombre, por nosotros entró el pecado. Digo, por Adán, ¿sí? Ahora, segunda razón, Adán recibió instrucciones directamente de Dios, ¿sí? Las instrucciones de Génesis 2:16 y 2:17, Dios se las dio a Adán. ¿Saben por qué se las dio a Adán? Porque Eva todavía no había sido creada. Entonces esas instrucciones Dios se las dio a Adán. Eva, de hecho, ustedes pueden notar que cuando Eva está hablando con la serpiente, se puede ver claramente que Eva recibió oralmente ese mandato por parte de Adán, porque Eva, de hecho, como mujer, pues se excede un poco, porque le dice a la serpiente, no, mira, Dios dijo que podemos comer de todos menos de este fruto. Es más, de ese fruto dijo que ni siquiera lo toquemos. Ahí le exageró Eva, porque Dios no dijo ni le toquen, nada más dijo no coman. Pero bueno, ahí ya tiene mucho que ver en el corazón de Eva. Al decir hasta Dios dijo que no le toquen, tiene que ver en el corazón de Eva que Eva de alguna forma estaba como estaba disgustada por lo excesivo del mandamiento. O sea, como que Dios es muy, le exagera hasta dijo que ni lo toquemos. Pero ese es otro punto, ¿sí? Pero el punto es que las instrucciones las recibió Adán. Tercera razón, Eva fue creada para ser ayuda idónea, ¿sí? No para ser el líder de esa relación. Entonces Eva tenía la función de ser ayuda idónea. Número 4, Adán era responsable de su familia. En Génesis 3:9, cuando ellos ya toman del fruto y se dan cuenta que están desnudos y sus ojos son abiertos y dicen, hemos pecado, vean que Dios no va con Eva y le dice, a ver muchachita, pues ¿qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué platicaste con la serpiente? No, va con Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Y obviamente, como buen mexicano, Adán dice, pues fue la mujer que tú me diste, ¿verdad? Pero Dios va y responsabiliza a Adán, ¿sí? Y razón número 5, y aquí sí vamos a 1 de Timoteo 2:14 para que veamos esta razón. ¿Por qué Adán es responsable de la entrada del pecado al mundo? 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 14, y aquí está la respuesta, ¿sí? Y abróchense bien los cinturones, porque esta respuesta nos deja ver la esencia del pecado, y esta esencia del pecado siempre ha estado y siempre estará en todo acto pecaminoso. 1 de Timoteo 2:14, ¿listos?
Ok, vamos a esperar a que todos lo tengan porque es necesario que todos podamos leerlo. Primero de Timoteo 2:14, ¿sí? ¿Listos? Ahí estamos. Vean, dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Vean, este texto nos dice, sí nos dice que Eva pecó, o sea, no la exime, no, sí pecó, pero dice, pero Eva fue engañada. Es decir, ella pecó pues porque la engañaron. O sea, le fue sencillo engañar a la serpiente, a Eva, realmente le fue sencillo, ¿sí? Pero vean, dice que Adán no fue engañado. Adán incurrió en transgresión. ¿Se acuerdan de la palabra transgresión? Hace unas enseñanzas atrás que explicábamos que este término transgresión significa violar o quebrantar una norma ya conocida. Entonces esto significa, se los voy a parafrasear, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, y luego Adán incurrió en transgresión, es decir, Adán cometió un acto sabiendo que había una norma que decía lo opuesto. En otras palabras, Adán decidió pecar, Adán decidió rebelarse. Cuando Adán vio a Eva que tomó el fruto y que lo probó, Adán pudo ahí detenerse y decirle, no, mujer, y aventar el fruto, decir, no sé, no, pero dice la Biblia que Adán toma el fruto y lo come, también lo toma. Entonces, esto significa que ese fruto que era para alcanzar sabiduría, que era para ser como Dios, tener esta sabiduría, entonces Adán dice, vamos a hacerlo, lo voy a hacer. O sea, él pecó sabiendo. Y entonces esto nos está implicando que en el corazón de Adán entonces se genera el pecado, se genera esta situación de ponerse o oponerse contra Dios, ir contra Dios. Y por primera vez en toda la historia de la civilización humana, un hombre, bueno, habían dos hombres nada más, el primer hombre, Adán, se opone contra Dios, ¿sí? Y vean, no fueron los animalitos, no fueron los seres celestiales, no fue nada, fue el hombre quien quien tuvo la osadía de oponérsele al Creador, ¿sí? Vamos a Romanos 5:12, por favor. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y entonces tenemos que a partir de ahí entonces entra el pecado. En este huerto del Edén, en este paraíso, en esta tierra que Dios dijo todo está bonito, todo es hermoso, todo está perfecto, ahí entró el pecado por primera vez, ¿sí? ¿Y qué sucedió una vez que entró el pecado en el mundo? Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5, para ir viendo qué es lo que sucedió. En este mundo, que el clima era perfecto, que las condiciones de los alimentos era perfecta, que todo era absolutamente perfecto. Es más, algunos historiadores, algunos eruditos dicen que incluso hasta la estatura de Adán y Eva era perfecta. Ahí, bueno, ya algunos estudiosos dicen que era una estatura pues muy grande, etcétera. Pero algunos eruditos dicen que los frutos de ese entonces, dicen, si nosotros hubiésemos probado el fruto de ese entonces, no tendrían las propiedades de los frutos que tienen el día de hoy. O sea, el día de hoy tienen buenas propiedades, pero antes todo era excelente. ¿Qué sucedió cuando entra el pecado al mundo? Vean Génesis 6:5 y Génesis 6:6, ¿sí? Bueno, sabemos que Dios maldice la tierra, etcétera, pero vean lo que sucede en Génesis 6:5 y Génesis 6:6 a partir de que el pecado entró en el mundo. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Vean, a partir de que entró el pecado ya había maldad en el corazón de los hombres, y cuánta no poca, la maldad de los hombres era mucha.
¿sí? Ya había maldad en los hombres, y todos designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces todo cambió, pero cambió, vean, cambió primero ahí en el corazón. Adán se opuso a Dios, se le puso a Dios, contra Dios, y ahora resulta que todos los hombres están contra Dios. Versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Este término se arrepintió, es un antropomorfismo que se usa un término humano para aplicarlo a Dios, para dar a entender el pesar que Dios tuvo por la condición de pecado del hombre, ¿sí? ¿Qué sucedió cuando el pecado entró en el mundo? Entonces vemos, hubo maldad ya en el corazón de los hombres. Esa maldad los dirigía entonces a pecados a los hombres. Vamos ahora a Romanos 1:18 para ver nuevamente qué es lo que sucedió una vez que el pecado entró en el mundo. Y vamos a ver en Romanos 1:18 en lo que el apóstol Pablo nos dice. Estos textos los vimos cuando iniciábamos esta serie de Romanos, pero va a cobrar más sentido ahora que lo leamos. ¿Qué sucede cuando entra el pecado al mundo? Romanos 1:18, ¿listos? Ya estamos ahí. Vean, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice el texto en el original, de los hombres que detienen con su pecado la verdad de Dios. Vean, ¿qué sucede cuando entra el pecado al mundo? Sucede que los hombres ahora se toman esta atribución y detienen con sus pecados la verdad de Dios. Una vez que entra el pecado, entonces el hombre se le opone a Dios, al grado de decirle, ay, sí, Dios, mira, hablas a mi conciencia, hablas a través de la creación, lo voy a bloquear con mis pecados. Vean nada más la afrenta contra Dios, o sea, el hombre se pone contra Dios. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa de que Dios existe. El hombre no tiene excusa de la verdad de Dios. Cualquier hombre en cualquier tiempo, religión, etcétera, ¿sí? Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿por qué conocieron a Dios? Porque Dios se reveló a través de la creación, se reveló a través de sus conciencias, se reveló a través de su verdad, a través de su luz, etcétera. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, dijeron, sí es Dios, pero no exageres, no es para tanto. No le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de un incorruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Toda esta radiografía que está haciendo el apóstol Pablo nos muestra exactamente lo que sucedió en el corazón de Adán cuando toma del fruto prohibido. Vamos a quitar a Dios, no, yo soy más sabio, yo puedo más, Dios se equivocó, Dios exagera, etcétera. Y ahí está exactamente entonces el pecado que está entrando en el mundo. Ahora vean Romanos 1:29 al 32. Nos habla de toda una gama de pecados, es decir, entra el pecado en el mundo, este poder generador de acciones pecaminosas, este poder que se levanta contra Dios, y vean, hay fornicación, hay perversidad, hay envidia, hay homicidios, un montón de pecados se mencionan. Y el colmo en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, vean, el hombre peca, se rebela contra Dios, pero sabe que hay un Dios y sabe que Dios castiga esto. Dice, y habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. O sea, lo irónico es que el hombre sabe que está pecando, que merece morir, y sin embargo no se arrepiente, sino que se complace con los que lo practican, aplaude a los que son igualmente pecaminosos, ¿sí? Entonces ahí está la entrada del pecado al mundo. Vamos a Romanos 5:12 nuevamente. Entonces, esto que nos está diciendo el apóstol Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, tiene mucho peso. Vean, el pecado entró en el mundo
por una promesa de serás como Dios y no morirás, de aquel que un día dijo seré semejante al Altísimo y fue expulsado de la presencia de Dios y fue juzgado por Dios. Vean nada más. La persona que menos podría hacer esa promesa, el que menos tenía la cara o la capacidad para prometer eso, es quien lo prometió. O sea, se lo promete al hombre. O sea, si se hubiera puesto un poco viva Adán y Eva, a ver, Dios, la serpiente, Dios los hubiera dicho, él hace tiempo también quiso ser como Dios, ya lo juzgué. Entonces, imagínate, no le hagas caso a uno que quiso ser como Dios y así le fue. Ahora es un diablo, ahora es Satanás, y resulta que el diablo, el Satanás, viene al hombre y ahora le dice, vas a ser, o sea, le promete algo a lo que él aspiró y que no lo logró. O sea, es una promesa que no se va a cumplir, ¿sí? La promesa del pecado es: tú puedes vivir como tú quieras, no va a pasar nada, no vas a tener consecuencias, pero esa promesa viene de alguien que está viviendo ya las consecuencias de su pecado. Entonces, pecado es, en esencia, levantarse contra Dios, es rebelarse contra Dios, es ser enemigo de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo que el pecado entró en el mundo, lo que entró entonces por primera vez en este mundo de Dios es esa esencia pecaminosa, esa esencia que está cubierta de orgullo, de sabiduría humana, etcétera, de decir, me voy a oponer contra Dios, ¿sí? No, que Dios dice esto, sí, no, pero la cultura nos dice esto, no, pero la ideología nos dice esto, sí, pero no exageres. O sea, el oponérsele a Dios, ¿sí? Y aquí, bueno, todos hemos pecado, porque cada vez que nosotros tomamos la decisión de pecar, pues nos estamos poniendo en la postura de decir, pues yo soy Dios, ¿sí? Dios no tiene la razón, yo soy el que puede manejar mi vida, etcétera. Entonces, veamos cómo el pecado es muy grave, y la esencia del pecado viene desde los cielos, viene desde la caída de Satanás. Entonces, toda invitación a pecar es revélate a Dios, y toda invitación a pecar viene entonces de nuestra carne, de Satanás, etcétera. Es una invitación a destrona a Dios, quita a Dios. Entonces, veamos, y ya después el apóstol Pablo va a hablar de la pecaminosidad del pecado, o sea, decir, el pecado es algo terrible, no es cualquier cosa, es si pudieras darle una bofetada a Dios, como decían algunos filósofos. Dios no existe, y si existiera, habría que matarlo. Y el hombre, en verdad, si pudiera matar a Dios, mataría a Dios. Ahí está la esencia del pecado. Entonces, una vez que el pecado entró en el mundo, escuchen esto con atención, una vez que el pecado entró en el mundo, es decir, con Adán se inauguró, o con Adán se dio este registro en la historia, el pecado entró en el mundo por primera vez. Pero una vez que el pecado entró en el mundo, el pecado se quedó en el mundo hasta nuestros días, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que vivimos en un mundo en el que está el pecado ahí adentro. Esto significa entonces que el día de mañana, cuando tú tengas un bebé, ese bebé lindo, hermoso, que es una bendición de Dios, va a nacer en un mundo donde ya está el pecado. Y qué cosa tan terrible para un ser humano, ¿sí? Entonces, a partir de ahí viene entonces para todo hombre una condición pecaminosa, ¿sí? Escuchen esto bien con atención. Es decir, parte de la herencia de Adán es la condición pecaminosa. Vean que estoy diciendo condición pecaminosa, porque más adelante vamos a tratar el tema de la culpa. Muchas veces dicen que nosotros o sea, algunos toman mal el texto, que dicen, es que pecamos en Adán. No, tú no pecaste en Adán. ¿Por qué? Porque el que pecó fue Adán, lo dice las escrituras que ya se los dimos. Además, tú no estabas en el tiempo de Adán. Además, Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Dios hace responsable a aquel que peca. Entonces, no puede hacernos responsables por el pecado de Adán, porque el que pecó fue Adán, lo dice primero de Timoteo, el texto que nosotros leímos. Pero lo que sí heredamos a través de Adán fue una condición pecaminosa. Es decir, el día de hoy, las personas que nacen
los bebés que nacen, las personas, cuando nosotros nacimos en este mundo, una vez que nosotros nacimos ya con una condición pecaminosa. ¿Qué significa? Que nacimos ya con una inclinación hacia el pecado, que nacimos ya con una inclinación a rebelarnos a Dios. Y eso lo podemos ver desde chiquitos. Hagan memoria. Cuando ustedes eran niños y cuando comenzaban a hacer maldades, cierto o no, hacíamos nuestras maldades y nos volteábamos a todos lados que nadie nos viera y cometíamos la maldad, sí o no. Y sí o no, nuestra conciencia como que nos decía, ay, no, esto está mal. Ahí estaba la conciencia de Dios, ahí estaba la luz de Dios, dirigiendo nuestras vidas, pero ahí estaba ya esa naturaleza pecaminosa que nos llevaba a pecar, ¿sí? Ok, ahora, Juan 3:6, vamos a leer este texto para ir comprendiendo esto y ya ir cerrando esta enseñanza. Juan capítulo 3, versículo 6, vean, Evangelio de Juan 3:6, el Señor Jesucristo dice algo muy normal y dice, lo que es nacido de la carne, carne es, ¿sí? Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y la referencia que está haciendo aquí el Señor Jesucristo es, miren, las personas que engendran niños, o sea, si papá y mamá se unen, van a tener un niño. Pero si papá y mamá son humanos, pues el niño va a tener una naturaleza humana. Pero ahora el apóstol Pablo nos está diciendo, pero en esa naturaleza humana ya hay una condición pecaminosa, ya hay una condición de pecado. Entonces, el día que nace mi bebé, nace un ser humano con todas las características de ser humano, se comporta como ser humano, pero desde el punto de vista teológico nace también un ser humano con una condición pecaminosa. O sea, este bebé lindo en algún momento de su vida se va a inclinar hacia el pecado y es la función de los padres, la función de la palabra de Dios, dirigirlo para que, no, mijo, restringe el pecado en tu vida y camina hacia lo recto, ¿sí? Pero el hombre de manera natural va a pecar en algún momento de su vida. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza pecaminosa y porque es recibido por un mundo en el que hay pecado. O sea, desgraciadamente por eso las personas que vienen a este mundo, o sea, cuando llegamos a este mundo, qué bendición, pero si hubiésemos tenido ojos teológicos, hubiéramos dicho, mejor me quedo ahí arriba en el cielo porque voy a un mundo donde hay pecado. Pues ya, hay pecado por Adán, porque Adán cometió esta transgresión y a través de esa transgresión viene el pecado a este mundo, ¿sí? Salmo 51, versículo 5, también para ver este punto. Y aquí también el salmista David hace referencia a esto, ¿sí? Y nuevamente hace referencia a la condición de pecado en la que nace todo ser humano, ¿sí? Salmo 51, 5, más o menos a la altura de la mitad de sus Biblias, ¿sí? Salmo 51, 5. ¿Listos? Vean. David habla aquí de cuando estaba en el vientre de su madre, dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, ¿sí? O sea, la revelación que tiene David, él dice, en maldad he sido formado. En este mundo donde hay pecado, ahí mi mamá se embarazó y ahí me tuvo a mí. Estuve en el vientre, en este mundo que tiene pecado, y mi mamá con su naturaleza pecaminosa, pues ya me heredó a mí también una naturaleza pecaminosa. En pecado me concibió mi madre. O sea, cuando nació el bebé, el doctor pudo haber dicho, felicidades, ha nacido un pecadorcito, ¿verdad? Pudiera decir, ha nacido un bebé con una condición de pecado, pero nuevamente quiero resaltar, una naturaleza pecaminosa o una condición de pecado. ¿Qué significa esto? Que la condición entonces se inclina hacia el pecado, se debilita hacia el pecado, ¿sí? Pero esto no está implicando hasta este punto, escuchen con atención, lo que Pablo está diciendo es que Adán entonces hereda a toda la descendencia humana una condición de pecado, ¿sí?
una condición a la que tarde o temprano, dicen los teólogos, en la edad de la responsabilidad ya vas a infringir, ya va a haber una transgresión y a través de la transgresión hay culpa, hay pecado, etcétera. Entonces ya son otros puntos que el apóstol Pablo va a estar tocando, pero hasta aquí no está hablando de culpa, ¿sí? Todavía no está hablando de culpa. Es decir, nace un bebé, o nacimos nosotros, nacimos con esta naturaleza pecaminosa, pero en un momento de nuestra vida pecamos una vez, 2 veces, 3 veces y hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces ahí ya se cargan estos pecados en nuestra contra, ¿sí? Bueno, entonces todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. ¿Qué sucedió una vez que entró el pecado en el mundo? ¿Qué sucede una vez que Adán entonces toma de ese fruto, comete esa transgresión? ¿Qué es lo que sucede? Dice Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el siguiente domingo vamos a ver, y por el pecado la muerte. Vamos a ver por qué, qué significa que entró la muerte, por qué hay muerte también en esta tierra, y el siguiente, dentro de 2 domingos, cómo es que la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí? Entonces, el primer punto que vamos a tener a consideración es que el pecado entró en el mundo por un hombre. Vivimos entonces en un mundo que ya el pecado ya se metió, ya está introducido. Estamos en una naturaleza pecaminosa que tiene que ser redimida por el Señor, ¿sí? Vamos a ver en la siguiente enseñanza, aun cuando Adán incurrió en pecado, todavía continuó escuchando a Dios. Por eso Dios está hablando a través de su evangelio y el hombre tiene la capacidad de poder escuchar a Dios. Lo vamos a estar viendo en la siguiente enseñanza. ¿Qué podemos aprender de esto? Que entonces el hombre se encuentra en una condición de pecado. Entonces, si el hombre está en una condición de pecado, esta condición, bueno, pues es el mejor momento para entonces que el hombre voltee hacia Dios y necesita de Dios, porque con esta condición, si no te tomas de Dios, si no vas a Dios, entonces esta condición de pecado, esta naturaleza pecaminosa, te va a llevar ¿a dónde? Pues al pecado, ¿sí? Si no la refrenamos. Hay un texto en Génesis donde Dios dice el pecado, cuando Caín mata a su hermano Abel, Dios le dice, el pecado está a la puerta. Y en el original hebreo, cuando dice el pecado está a la puerta, nos habla o describe la figura de un tigre que está agazapado y que está así esperando a caer sobre ti. O sea, el pecado está que te va a caer sobre ti, pero dice, pero tú te vas a enseñorear del pecado. O sea, le dice a Caín, arrepiéntete, o sea, toma control sobre esa naturaleza que tú tienes para que el pecado no te vaya pues a destrozar como te destrozaría un tigre sobre ti, ¿sí? Entonces aquí el punto sería, bueno, pues yo soy hombre, entonces si eres hombre, si eres humano, tienes una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa sería como que te están entregando un dictamen y te dicen, ¿saben qué? En la radiografía aparece que tienes ahí estos puntos malos y esto nos habla de una enfermedad muy grave que tienes. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, el siguiente domingo vamos a ver, en los siguientes domingos vamos a ver qué se puede hacer para que puedas, para que no puedas ser presa de esta naturaleza en la que tú tienes. Que bueno, el Señor va a darte una nueva naturaleza a través de la regeneración, pero eso más adelante lo vamos a estar viendo. Muy bien, vamos entonces a concluir. Tenemos el primer punto. El siguiente domingo entonces vamos a ver ahora cómo entra la muerte. ¿Qué significa la muerte? ¿Qué tipo de muerte es la que Dios estaba hablando? ¿Por qué las personas mueren el día de hoy? ¿Por qué se inicia este proceso de muerte? ¿Por qué nos hacemos viejitos? Tantas cosas que la misma Biblia ya nos lo estaba diciendo, ¿sí? Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta exposición, Señor, que nos permites estas verdades que el apóstol Pablo nos va a estar presentando, Señor. Ayuda a que nuestros corazones se abran, Señor, a tu verdad, que hoy podamos ver, Señor, que, bueno, hay una gran realidad. Adán ya cometió esta transgresión y por esa transgresión el pecado ya está en el mundo, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, que ya el pecado está en este mundo, Señor. Ayúdanos a comprender que
Señor, tenemos una naturaleza corrompida, una naturaleza debilitada que nos quiere llevar a rebelarnos hacia ti, Señor, pero ayúdanos a poder comprender, leer todo este desarrollo que el apóstol Pablo estará exponiendo para poder ver que, Señor, esa es la herencia que nos ha dejado Adán, pero tenemos una herencia que nos ha dado el Señor Jesucristo. Es una herencia que nos va a sobreponer al pecado, que nos va a hacer más que vencedores en esta naturaleza corrompida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tus palabras son palabras de verdad y vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tus palabras son palabras de verdad y vida. Centro Cristiano Verdad y Vida. Caminemos por la senda de la Escritura y veamos al Hijo de Dios.